Hola, ¿qué tal? Vamos a ver en este video lo que serían los procedimientos para el análisis de varianza. Y bueno, para el cálculo, los tipos de datos que vamos a tener es básicamente lo que tenemos aquí en la pantalla, una tabla donde vamos a tener contenidos, las muestras que vamos a comparar, simplemente aquí las llamo como muestra 1, muestra 2, muestra número 3, muestra número 4 y la muestra número 5. Y en este sentido, entonces, lo que analiza la ANOVA, el análisis de varianza, es básicamente si estos datos pertenecen a una misma población o pertenecen a poblaciones diferentes, es decir, si hay diferencias estadísticamente significativas entre estos datos. Esto a partir de lo que sería pues una variable independiente, y en este caso la variable independiente serían las muestras, y la variable dependiente pues serían nuestros conjuntos de datos. Aquí la pregunta entonces es si hay suficiente prueba estadística para determinar que las muestras son iguales o se comportan de manera diferente. Bueno, entonces una vez que hemos revisado la manera en cómo se tabulan nuestros datos, vamos a ver cómo se capturan en SPS. En SPS lo primero que vamos a hacer es dar de alta esta lista de variables. En este caso, nuestro grupo funcionaría, como había mencionado, como una variable independiente, mientras que nuestro conjunto de datos, voy a poner aquí un valor agregado, nuestro conjunto de datos funcionaría como una variable dependiente. Y entonces el conjunto de grupo lo vamos a definir como, pues digamos, una serie de valores de etiqueta en donde el 1 representa la muestra 1, 2 la muestra 2, 3 la muestra 3, 4 la muestra 4 y 5 la muestra 5. Es decir, simplemente dio un número consecutivo para los valores de mi etiqueta llamada grupo. ¿Sí? En este caso la variable está siendo una variable nominal, así es como la vamos a dejar definida. Mientras que ahora los datos, la variable dependiente, que es decir, los resultados contenidos en nuestra tabla, funcionan de manera a nivel de escala. ¿Sí? Y entonces los capturamos de la siguiente manera. Aquí lo que vamos a observar, si comparamos nuestra tabla, es que la muestra 1 tiene 5 participantes, con los datos 5, 7, 9, 12, 16. En SPS entonces vamos a decir que estos 5 participantes que pertenecen a la muestra 1 tienen los datos 5, 7, 9, 12, 16. De igual manera, la muestra 2, que tiene 5 participantes, muestra estos datos 9, 10, 12, 16, 18, los cuales pertenecen a estos datos que se observan aquí. La muestra 3 también tiene 5 datos, la muestra 4 5 datos, la muestra 5 5 datos. De esta manera vamos a capturar de manera consecutiva estos datos como se muestra en esta tabla de ejemplo de SPS. Entonces, una vez que ya hemos capturado nuestros 25 datos, lo que vamos a solicitar precisamente es el análisis de varianza. Entonces, para hacer el análisis de varianza nos vamos a ir al menú Analizar, de ahí al submenú Comparar medias y de ahí a la última opción, que es ANOVA de un factor. Entonces es Analizar, Comparar medias, ANOVA de un factor. Al solicitar este análisis nos va a mostrar este cuadro de diálogo en donde la variable que agrupa a nuestros datos, es decir, la variable independiente, lo vamos a pasar como factor, y nuestros datos, nuestra variable dependiente, pasa como lista de dependientes. ¿Sí? Con esto ya tenemos configurado la solicitud para el análisis de varianza. Ahora, un procedimiento extra que es importante para considerar es que el análisis de varianza lo único que nos va a decir es si hay diferencias estadísticamente significativas entre los grupos o no las hay.
pero si queremos determinar dónde están esas diferencias estadísticamente significativas, necesitamos solicitar un análisis extra. Esos análisis extras se hacen en la opción Post-Hoc, ¿sí? Al darle clic en esta opción, vamos a tener una serie, digamos, de subtests que nosotros podemos usar. Los dos subtests que nos van a interesar realmente aquí es el de Tukey, que sería esta opción que ahorita estoy señalando, y también Shefe. ¿Cuándo usar Tukey o cuándo usar Shefe? Bueno, Tukey se usa básicamente cuando el número de participantes en cada grupo es igual, como es nuestro caso. En nuestro caso, todas nuestras muestras tienen 5 participantes por muestra, ¿sale? En el caso de Shefe se usa cuando el número de participantes es desigual, es decir, en la muestra 1 quizás tengamos 4 personas, en la muestra 2 6 personas, en la muestra 3 5 personas y así consecutivamente. Tenemos número diferente de personas por grupo. En este caso, como tenemos el mismo número de participantes por grupo, vamos a solicitar la prueba de Tukey. Simplemente la señalamos. El nivel de significación por default ya está al 0.05, lo dejamos como tal y le damos clic en la opción Continuar, ¿sí? Ya con esto estamos haciendo estos procedimientos. Entonces, aquí tenemos algunas otras opciones. Si queremos solicitar algún contraste en particular, no lo vamos a hacer así. También tenemos opciones donde tenemos varios estadísticos. Aquí sí vamos a solicitar estadísticos descriptivos para que nos saque la estadística básica, la estadística descriptiva de cada una de nuestras muestras, y también vamos a solicitar la prueba de homogeneidad de varianzas. Recuerda que para poder tener como válido nuestro ANOVA necesitamos garantizar que haya homogeneidad de la varianza. Le vamos a dar clic a esta opción y le vamos a dar clic en Continuar. Entonces, esos son los procedimientos básicos para el análisis de varianza. Le vamos a dar clic en Aceptar. Empieza a correr nuestro análisis y aquí tenemos los resultados. La primera tabla que tenemos aquí es la que nos hace la tabla de estadística descriptiva, donde tenemos las muestras con su n correspondiente, es decir, 5 personas para la muestra 1, 5 para la 2 y así para cada una de las muestras, y en total tenemos 25 personas. Tenemos la media de cada una de las muestras, su desviación estándar, su error estándar, sus límites, tanto inferior como superior, así como los valores mínimos y máximos que se pueden observar. Luego tenemos la prueba de homogeneidad de varianza. En este caso necesitamos garantizar la homogeneidad de varianza y entonces vamos a garantizarla si este valor es mayor a 0.05. En este caso tenemos 0.163, entonces podemos decir que sí hay homogeneidad de varianza al 0.05 de probabilidad asociada. Luego viene nuestra tabla de ANOVA con lo que sería el análisis intergrupos, el análisis intragrupos, así como el total. Tenemos la suma de cuadrados, los grados de libertad, la media de los cuadrados, el valor de F que resume el análisis de varianza, así como la probabilidad asociada, en este caso el 0.18. Si este valor es menor al 0.05, podemos decir que sí hay diferencia estadísticamente significativa, es decir, la hipótesis alterna se confirma. Como sabemos aquí que hay una diferencia estadísticamente significativa, nos vamos a la tabla de la prueba de Tukey, que sería esta, aquí viene en el encabezado el nombre, y vamos a buscar entonces dónde están las estadísticas significativas. Para hacer esto fácil, en el pie de esta tabla viene que el asterisco marca la diferencia de medias significativas al 0.05 de probabilidad. Entonces vamos a buscar donde encontramos este asterisco, que lo vamos a encontrar en esta tabla de contingencia, donde la muestra 1 comparada contra la muestra 5, pues hay una diferencia de
menos 7.6 con este asterisco que nos marca esta probabilidad menor al 0.05, aquí la podemos ver al 0.08. Y de igual manera, cuando pues hacemos el mismo análisis inverso, muestra 5 contra muestra 1, pues encontramos el mismo valor, ¿sí? Esto significa que donde encontramos las diferencias estadísticamente significativas están entre la muestra 1 contra la muestra 5, ¿sí? Entonces eso es, digamos, lo que va a definir que nuestra prueba es estadísticamente significativa, y la diferencia la encontramos entre la muestra 1 contra la muestra 5. Básicamente ese es el análisis de varianza para que pues puedas conocerlo, puedas calcularlo y que pues en el momento del examen tengas la ayuda para resolverlo adecuadamente. Por mi parte sería todo y te agradezco mucho tu atención. Muchas gracias.